Vamos a hacer algunos comentarios de la situación actual de la ganadería para ir elaborando lo que son algunas perspectivas ganaderas de la situación del presente, pero también vamos a tocar algo del pasado y bueno, de ahí nos vamos a proyectar hacia adelante. En un primer aspecto vamos a ver hoy cómo está el mundo y sus alrededores, bueno, en realidad desde el punto de vista económico básicamente. Y bueno, como todos sabemos, estamos en el medio de una pandemia de coronavirus que ha modificado la perspectiva de crecimiento del mundo en su conjunto y de los distintos países que han visto afectada su actividad económica este año y probablemente a futuro también. Si nosotros tomamos las perspectivas mundiales que había a partir de distintas proyecciones del Banco Mundial, para noviembre del 2019, en teoría, el Producto Bruto iba a crecer en el orden del 3%, con lo cual la perspectiva era buena, y ahora las perspectivas que estaban elaboradas en abril del 2020 hablan de una brusca caída para este año, para el 2020, y después un efecto de B, digamos, de mayor magnitud, y el impacto final es que el año que viene, si todo se desarrolla como hasta ahora, producto, digamos, que en algunos lugares del mundo la economía va a responder muy bien, el crecimiento va a ser mejor que el del 2019 y por supuesto que el 2020. Si esto lo partimos en dos grandes sectores, que es el mundo desarrollado, en lo que hace a países que básicamente tienen ese estándar, vemos que las perspectivas obviamente de crecimiento eran siempre más bajas que la del mundo global. La mayor perspectiva es en el mundo en desarrollo. Así que si nosotros tomábamos, por ejemplo, previo a la pandemia, la proyección del 2019, vemos que en general estábamos alrededor del 1,5% y estable. Post pandemia la caída va a ser más violenta, va a ser más de la mitad. De hecho, así lo están demostrando las estadísticas, pero después en el 2021 va a subir a un nivel que estaba en el 2019, pero va a alcanzar esa economía previa al desarrollo de las pandemias. Y si vemos donde por ahí estaríamos ubicados nosotros, que es en el subdesarrollo, veíamos que veníamos con un potencial de crecimiento bastante alto, del 2019 para el 2020 y después estabilizándose para el año que viene, y esta pandemia lo que provocó es una caída abrupta de más del 20-30% en algunos países, con una perspectiva que, si se cumple, también potencialmente puede llegar a tener una suba que en el 2021 puede ser superior en cuanto a crecimiento de Producto Bruto de lo que es en el 2019. Eso es más o menos la perspectiva de hoy a grandes rasgos a nivel mundial, o sea que desde el punto de vista del comercio mundial es probable que de aquí en más y lo que es Argentina para el mundo empiece a encontrar condiciones que van a depender de cada país en cuanto a su recuperación económica, que empiece a demandar productos de la Argentina. Concretamente, China ya empezó a demandar productos de la Argentina, más allá de que los pague menos que el año pasado, tiene una fuerte demanda. Europa está, digamos, en ese camino, y probablemente los más atrasados sean los de Sudamérica, caso Chile, que probablemente termine creciendo más tarde y por eso demande menos productos. O sea que va a depender mucho del lugar donde estemos vendiendo, en este caso específico de la carne, según el lugar. Los indicadores, digamos, de la Argentina, el PBI este año es probable que como mínimo baje al 8%. Las últimas predicciones hablan de más todavía, digamos eso según la fuente que se tome. Pero en general estamos hablando, según la fuente, de una caída, digamos, del 2000, venía ya cayendo del 2,2 del 2019, acá tiene un promedio mínimo del 5,7, que es la base, que es el 6%, y después una recuperación que está en el 2,5%, que es no alcanza a recuperar la caída que tuvo en este año. O sea, que aún después del 2021 todavía va a haber un resto que recuperar de la bruta caída que vamos a tener este año. Así va a ser un crecimiento mucho más lento que el resto de los países en desarrollo o emergentes o subdesarrollados,
y por supuesto que los países en desarrollo también, digamos, ¿no? Así que bueno, después cuando uno analiza a qué se debe ese comportamiento, uno se encuentra que obviamente los parámetros, digamos, económicos, en cierta medida no van a mejorar, al menos este año, sino que puede llegar a empeorar, según las distintas fuentes que están abajo, como ABC, Picogo, Ecolatina y Latin Focus, que son las que consultamos, pero hablan de una inflación del 46 al 57%, de las cuales todavía no se ha cubierto parte de eso, porque estamos en una situación de no ajuste de tarifas, precios cuidados, etcétera, etcétera. Entonces todavía no hemos vivido lo peor de la inflación. Un deterioro del salario real, porque al no haber ajuste del salario, así la inflación sea del 2% mensual, va derecho a un deterioro del poder adquisitivo, un desempleo que va a crecer, una pobreza que va a aumentar y un consumo general que va a bajar en el 8%. O sea que en general lo que es para consumo interno tenemos una perspectiva todavía que preocupa porque no sabemos, digamos, dentro de la carne, que es donde se destina el 70% de la faena, que es el consumo interno justamente, el estado en que lo vamos a encontrar cuando este año finalice. La exportación, que gracias a Dios tiene mayor participación en el destino final que tenía otros años, hace que hoy esté en cierta medida traccionando y buscar los precios en un valor que todavía no han caído lo que deberían caer, sobre todo en el consumo, y con valores de la exportación que cada día que pasa son cada vez más esperanzadores, porque en general el precio va mejorando día a día, al menos en pesos, no en dólares, pero sí en pesos. Si nosotros nos abocamos a estudiar la producción de carne en la Argentina, que es lo que está en barras verdes, en barras verdes está pasando un churrero por ahí, me parece. En barras verdes podemos ver que tenemos una producción de carne alrededor arrancamos, digamos, con 3 millones de toneladas, después nos bajamos a 2.600.000 toneladas y después subimos a 3 millones de toneladas. Es decir, que hoy estamos ya para lo que sería también en 2020, que ahora vamos a ver la perspectiva para este año, pero estamos, digamos, con una variación en la producción que alcanzó 3 millones a 3.300.000 por allá por el primer decenio, después bajó y está en 2.600.000 en su mínimo, y ahora está subiendo y en general estamos en alrededor de 3 millones de toneladas para el 2020 también. Entonces, estamos con esa perspectiva que si nosotros le sumamos la exportación, vemos que la exportación venía cayendo también, de acuerdo con la producción de carne en toneladas de res con hueso, y entonces seguíamos bajando, digamos, y después vamos subiendo, y ahí estamos hoy o el año pasado, en 850.000 toneladas. En esa perspectiva, digamos, depende del periodo que uno tome. Si uno toma el periodo 2016 al 2020, está, digamos, evaluando un periodo de pleno crecimiento, que es a veces donde uno, si quiere ser optimista, debería tomar este periodo, porque lo que nota aquí que va todo para arriba. O sea, la producción pasa de 2.600.000 a 3 millones, y la exportación pasa de 234.000 toneladas a cerca de 850.000. En realidad acá nosotros tendemos a asociar a producción con faena, es decir, cuanto más faena hay, más producción hay, aunque no sabemos bien si esa producción también se puede ver a que estoy liquidando stock. O sea, ligar o asociar la producción de carne a la faena tiene el riesgo de que yo puedo faenar mucho, puedo faenar el doble, pero si los terneros que yo produzco son los mismos y no aumento el peso de faena, como no está pasando en la Argentina, el riesgo que se cae es que me estoy comiendo el stock que en algún momento me va a pegar, como pasó en el periodo del 2009 al 2013, donde caímos de 3.300.000 toneladas a 2.800.000. Entonces, para que no suceda eso, la faena tiene que estar acompañada de alguna variable productiva que la acompañe. Si no, el riesgo es liquidar stock y volver a una situación de baja producción de carne por baja stock.
Si nosotros tomamos este periodo, obviamente estamos bien porque la producción creció un 19%, la exportación creció un 69% a costa de reducir el consumo, porque obviamente la producción de carne no subió. Entonces, tenemos un aumento de la producción cerca del 20% y un aumento de la exportación de cerca del 70%. Hasta ahí iríamos bien y decir, bueno, si yo me agarro acá, digo, el stock está saludable, tiene buenas perspectivas, estamos creciendo, me dedico a mirar la faena de hembras, mientras que la faena de hembras vaya más o menos dentro de no llegar al porcentaje de hembras en la faena límite que puede superar, digamos, el umbral establecido, que por otra parte varía todos los años porque depende mucho del estado productivo del rodeo. O sea, cuanto menos productivo es, menor en cierta medida es ese porcentaje, digamos, ¿no? Mejor dicho, en definitiva, desde el punto de vista estadístico es mayor, porque si es menos productivo tengo menos novillo, entonces me sube la participación de hembras en la faena. Entonces, bueno, lo miro a eso y digo, bueno, estamos en un buen momento. El tema es que si uno lo mira en un plazo más largo, uno diría, bueno, pero estamos por otra parte produciendo lo mismo que en el 2005. O sea, o vamos a producir lo mismo, si este año vamos a estar en 3 millones, entre 3 millones y 3.200.000 toneladas, vamos a estar lo mismo que en el 2005. Entonces, desde ese punto de vista del largo plazo, estamos igual que hace 20 años. Entonces, ese es un poco donde uno tiene que mirar o qué cosa le necesita mirar para darse cuenta si estamos aumentando la producción o estamos bastante estable. Y lo que también puede pasar es que tengamos un tironeo entre el consumo y la exportación que se puede ir notando a través de la evolución de los años, en donde si producimos lo mismo, como vamos a ver ahora, vamos a generar un efecto de frazada corta. Si nosotros tomamos las producciones para este año, que es 2020, estamos de vuelta en las 3.200.000 toneladas. Por ahora tenemos 700, 800.000 toneladas previstas de exportación, puede ser mayor, lo cual nos dejaría un consumo para el mercado interno, para todos nosotros, de 2.600.000 toneladas. Ese consumo, digamos, estaría en alrededor de 50 kilos por habitante por año, de no mediar, insisto, ningún efecto de la pandemia más serio de lo que hoy esté pasando, digamos, o sea que en realidad el poder adquisitivo de la población se mantenga, pero vamos a estar ahí. En el 2019 estuvimos entre 50 y 53 y veníamos del 2018 en el rol del 56. O sea que el consumo en realidad viene bajando, por un lado, después, digamos, en realidad viene bajando porque producimos lo mismo y exportamos a Argentina. Entonces, obviamente, eso va generando, digamos, que cada vez queda menos carne, al menos en kilo por habitante, para consumir en el año. Y también la otra situación también que puede pasar este año, si el precio del novillo de exportación en algún momento va a igualar al precio del consumo, básicamente novillo, para hacer la comparación, en donde tengamos un aliciente para aumentar la exportación en otro mercado que no sea China, que hoy se está llevando toda la vaca, ¿no? Sí. Algo de eso está pasando, ya está pasando, digamos, con la exportación que se hace a Estados Unidos, que no sabemos cuánto tiempo va a durar porque es una exportación muy demandada debido a que la crisis americana hace que haya muy pocas faenas en los frigoríficos americanos y por lo tanto haya escasez de carne, sube el precio y vuelva viable la venta al mercado americano, que si las situaciones se corrigen no sabemos si vamos a volver a exportar lo poquito que exportábamos previo a la pandemia. También para esa cuota va una importante cuota kosher también para todo lo que es Estados Unidos, para todas las comunidades israelitas de americanas. Entonces, obviamente en eso tenemos un efecto que está empezando a traccionar, que después ojalá sea complementado con lo que es Europa. Entonces, de ese punto de vista tenemos perspectivas buenas y que la exportación, digamos, puede igualar al consumo. El problema es, digamos que podríamos decir limitante, es que si no producimos más, a la larga vamos a tener algún conflicto entre lo que es consumo interno y lo que es exportación. En el mercado interno uno lo ve al conflicto porque puede generar o estudiar o estimar, como estos son datos del INDEC,
cómo va a ser el crecimiento poblacional en los próximos 20 años, ¿no? Y bueno, el valor que está asociado a la X dice que la población va a crecer al razón de 370.212 individuos por año, producto de los nacimientos y de las defunciones. Bueno, el balance neto son 370.212 habitantes, que se suman a la producción de carne. Mejor dicho, al consumo de la misma producción de carne. Quiere decir que cada año va a haber 370.000 argentinos más que van a demandar por el mismo producto. Si eso es así, la producción no sube, si uno le pone a esto los 50 kilos por habitante, le da, digamos que, ahora la misma producción, pero con una población de individuos, 370.000 individuos más por año, obviamente el consumo per cápita promedio se tiene que caer en 0,5 kilos por habitante por año. Es decir, si la producción sigue igual, la exportación sigue igual, y seguimos avanzando hasta el 2040, quiere decir que en 20 años nuestro consumo va a pasar de 50 a 40 porque va a haber más argentinos demandando la carne si los hábitos de consumo se mantienen así. Si a su vez a esto le sumamos 100.000 toneladas más de exportación, que tranquilamente si hablamos en realidad de llegar al 1.000.000 de toneladas, tendríamos que subirla a las 800.000 que tenemos, 2 millones más, pero supongamos que le subamos 100.000 toneladas, en realidad el consumo de carne debería caerse en 2,5 kilos por habitante por año. Quiere decir de que si seguimos así, creciendo de la forma en que crecemos y seguimos aumentando de a 100.000 toneladas por año, es muy probable que lleguemos a consumir los 30 kilos en 8 años. Pero no porque la gente deje de comer carne y lo vea como un producto no saludable, ni nada por el estilo, sino por un problema de la incapacidad para aumentar la producción. Entonces, obviamente, si el poder adquisitivo se mantiene, cada vez tenemos menos posibilidades de aumentar la producción. Desde ese punto de vista, es un hecho estadístico. No quiere decir que todo el mundo va a comer carne, porque si la pobreza sube, va a hacer un aumento de una parte de la población que va a mantener los consumos y el otro no lo va a poder acceder. Desde ese punto de vista, si no aumentamos la producción y tenemos este decrecimiento, cuando uno ve lo que es el movimiento vegano, uno no sabe si lo ve como un perjuicio o una bendición, porque si nosotros podemos sacar el 3 o el 5% de los futuros demandantes de carne, el otro 95% se queda comiendo más carne. Entonces, son las paradojas de un país que está totalmente estancado y entonces que nos pongamos contentos porque hay un grupo que dice que no hay que comer carne. Yo creo que el impacto es más influyendo sobre los que comen que ellos mismos no comiendo, pero de cualquier forma, si uno se pone a pensar, entra hasta en esa situación, si se quiere, que da para una película de Fellini o de Almodóvar, que es irreal, pero que obviamente nos puede llegar a pasar, ¿no? Me hace acordar a un chiste de Lelutier que decía siempre, joven argentino, no te metas en la droga porque hay poca y somos muchos, digamos. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, llegamos a esa situación donde tengamos que pensar en esto. Pero bueno, esto es lo que va a pasar seguramente independientemente de cualquier movimiento. Es un problema de que cada vez somos más comiendo carne. Entonces ese es un tema. Y eso se profundiza si queremos exportar. Estos son los riesgos de obviamente no aumentar la producción. Es decir, de no tener una mayor producción de carne por individuo. Porque si nosotros vemos estos datos, donde vemos la producción de carne por cabeza de stock, si los kilos producidos, los 2 millones a 3 millones de carne, lo dividimos por los 50 millones, nos da 50 kilos más o menos por cabeza y por año, que no han cambiado desde el año 53, bueno, acá está el 2019 también, estamos con algunos valores que entusiasman, porque dice estamos por arriba de la media, ahora en el 2017, 2018, insisto, esto es faena, con lo cual tenemos que ver primero si es una faena inducida por algún tipo de liquidación de stock. Hemos tenido momentos de mayor producción de carne en kilos por cabeza y por año que los actuales, de hecho lo ha habido históricamente también, o sea que mientras esto no se pueda torcer y hacerse una constante, modificando las variables que necesitamos modificar para aumentar la producción, nos vamos a encontrar que siempre estamos produciendo lo mismo y cada vez hay más presión para consumir carne en el mercado interno y por supuesto si las cosas las hacemos bien también en el mercado de exportación. Quiere decir que acá tenemos un problema latente. Lo que está pasando en los últimos 3 años está descrito acá, o sea,
obviamente esto es la faena anual, que fíjense que la faena viene creciendo. Entonces, si yo asocio la faena a producción, que es lo que normalmente pasa sin tener en cuenta la variación del stock, es decir, para saber si me estoy comiendo la fábrica o no, ustedes ven que la faena viene subiendo. Es decir, estoy abasteciendo mínimamente una mayor demanda poblacional por 370.000 personas más y una mayor demanda exportadora por haber pasado de 500 a 700.000 toneladas o 800.000, con un aumento de faena que me va atrás. Pero el riesgo es que el stock, digamos, empiece a bajar, porque hay un elemento que se llama tasa de extracción, que es la cantidad de animales que yo faeno en relación a la producción, en relación al stock. Entonces me mide, en cierta medida, sabiendo que produzco 50 kilos de carne por cabeza, cuál es el límite que yo tengo en la tasa de extracción. Pasado ese límite, si cuando paso un determinado valor de la faena en relación al stock, que me pone una luz amarilla que me dice, mirá, parte de lo que ya está faenando es a costa de haber empezado a tocar el stock. Empezaste a armar algo con la fábrica. Salvo que se aumente el peso de faena, obviamente, que en Argentina, si ustedes analizan en los últimos años, el peso de faena está muy, muy estable y bajo, digamos. Esto, en definitiva, es que por ahí puede empezar a haber una leve reducción del stock, que no está, digamos, denotado en el porcentaje de hembras en la faena, porque puede ser de que yo esté, digamos, reduciendo incluso la faena de vacas, pero si no reduzco la faena de vaquillonas que van a reemplazar esas vacas, a la larga no estoy bajando la cantidad de vacas, pero estoy faenando la reposición, con lo cual cualquier factor que me haga peligrar la preñez en los próximos años me puede afectar la demanda de vaquillonas para reemplazarlas y que no las tengo porque las estoy faenando. Entonces, lo que hay que visualizar bien es una reducción de la categoría que es reposición y no de la que está reproduciéndose, porque es la que me va a dar vacas a futuro, en 2 o 3 años. Y eso, digamos, esa leve reducción del stock se puede ver justamente a un aumento de la faena porque estoy en niveles de tasa de extracción que, como ustedes se ven ahí, va creciendo. Es decir, cada vez estoy faenando un porcentaje mayor del stock. ¿Cuál es el porcentaje de extracción de equilibrio? Para el 60% teñez, para 220 kilos de peso de faena o de carcasas, digamos. El equilibrio está en 24,5%. En el 2018 estábamos en el equilibrio, hoy 2019 lo hemos pasado un poquito, y si seguimos con esta tónica, el año que viene vamos a estar en el 26,3%. Y eso indudablemente va generando una cierta tensión en un momento en donde no sé si ya empiezo a tocar mínimamente el stock para abastecer ese consumo creciente y esa exportación que está estabilizada, pero cuando presione obviamente va a demandar más carne también. O sea que estamos en un equilibrio bastante inestable con tendencia al desequilibrio. No tanto todavía visto en la faena de hembra, pero sí en el stock, y todo esto derivado de no aumentar la producción. Es más, si ustedes analizan, digamos, lo que pasó este año con las preñeces, ustedes saben que la sequía, sobre todo en la cuenca del Salado, que es donde está la mayor cantidad de vacas en Argentina, y uno analiza, estos son datos, digamos, en la cuenca del Salado, ¿no? Estos índices pertenecen al porcentaje de preñez de vaca y vaquillonas de 376 campos de la cuenca, que son 405 rodeos en 22 partidos, que son todos los de la cuenca del Salado, desde lo que es el partido de Magdalena hasta el partido de La Prida. Son todos campos que están seguidos por veterinarios, o sea, con servicio estacionado. Ustedes fíjense el porcentaje de preñez de estos campos, ¿no? Está aportado por 25 veterinarios privados, y eso indica que justamente está pasando algo que veníamos hablando hasta ahora, es decir, el porcentaje de preñez en campos de muy buen porcentaje, fíjense que la media es alta, 88-84%, se vino cayendo por efectos climáticos, ¿no? Entonces, la sequía digamos, la preñez 2020 es servicio de diciembre, enero del 2019, en el peor de los casos. Todos los campos que tenían servicio noviembre, diciembre, enero en la cuenca han sufrido, digamos, la falta de pasto, sobre todo para las preñeces de diciembre, o aquellos los que tenían octubre, noviembre y diciembre en las preñeces cola, y aquellos que estaban más adelantados tienen porcentaje de preñez
notoriamente más alto, o sea, aquellos que dan servicio septiembre, octubre, noviembre, o incluso los de octubre, noviembre y diciembre, pero con un porcentaje alto de cabeza, de parición, tienen porcentaje preñez que no estuvieron afectados. Pero como esos rodeos son los menos destacados en el porcentaje de participación, porque la mayoría está de aquí para abajo, los que tuvieron porcentajes de tipo, obviamente vamos a tener, según esto, si no pasa nada, 4 terneros menos cada 100 vacas el año que viene, ¿no? Es decir, van a parir ahora 4 terneros menos cada 100 vacas. Esos terneros menos van a ser terneros que no van a estar en el 2021, y entonces van a ser terneros que si son bolitas no van a aportar para la carne del año que viene, y si son novillos no van a aportar para la carne del 2022. Entonces acá tenemos un tema que es, obviamente, lo que puede pasar es que la carne suba por escasez. Entonces, bueno, si todos aguantamos y todos tenemos un porcentaje de preñez más alto, nos bancamos todo esto, aquel que maneje bien las cosas va a tener más carne producida todavía para el año que viene y tiene la perspectiva de ganar en precio también. O sea, esto es un poco lo que puede estar pasando y lo que puede llegar a pasar. O sea que caemos en ese síndrome de frazada corta donde si tocamos un poquito me desacomodo los pies, si me toco un poquito me desacomodo la espalda, si toco un poquito me desacomodo la panza, pero en realidad estoy ahí con algo que obviamente no estoy haciendo un buen diseño de la manta, que es básicamente hechos derivados de no aumentar la producción. Entonces, esto deriva en este tipo de tensiones que se pueden dar en el tiempo y que ya estaban dadas previamente a esto, ¿no? Esto tiene varios años ya de no corrección. En lo que hace aspectos tecnológicos, hay avances, obviamente la tecnología avanza en general, proveyendo más tecnología para aplicar y para usar, para aumentar la producción. Es decir, a pesar de que la tecnología hay que generarla, validarla, probarla, etcétera, etcétera, como el avance tecnológico de la carne es tan lento en Argentina, que hoy que diría, si te probamos tecnología desarrollada en 1970, igual es novedosa para muchos lados. Porque, digamos, al haber estancamiento, no es un sector que me viva pisando la tecnología porque la necesita, porque depende de ella para aumentar su producción. Eso es lo más triste, digamos, ¿no? Entonces, la tecnología, a pesar de que es lenta, avanza más rápido. La única contra que tiene la tecnología, que podemos saber, es que probablemente cada 10 técnicas o manejos que aparezcan, quizás con suerte solo uno sirva. El resto, obviamente, son investigaciones que no conducen a una mejora en la producción. Pero como en la Argentina tenemos tiempo para probarla, justamente por lo que veníamos comentando hasta ahora, no nos preocupa demasiado que aparezca mucha tecnología y después nos demos cuenta que algunas no sirven. En lo que hace a la cría, bueno, un poco lo que uno está viendo es que uno tendría que, los campos más organizados están acortando los servicios, están pasando de los que tienen servicio de 90 días, están pasando a servicios de 60 días o intermedios. Es decir, la idea es abandonar un servicio de 90 días, que me da una distribución de la aparición, 45 primer mes, 25 segundo, 15 tercero, el cuarto 20º día, o sea, perdón, son cada 20 días esto, ¿no? Cada 3 meses. Entonces la idea es pasarlo a 60 días y que en los primeros 20 días para el 70% de los rodeos, o del rodeo uno solo, de los 22 a 42 días de parición para el otro 20 y de 40 a 60 días para el otro. O sea, esta concentración de parición es muy importante porque tiene un impacto quizás más grande que aumentar el porcentaje de preñez. Y eso lo podemos ver acá. Yo sé que si estoy en un rodeo de cría y aumento el porcentaje de preñez del 70 al 80%, el margen bruto pasa de $152 a 177. Estos son datos del año pasado, no se ilusionen que ahora son así. Después Sebastián le va a mostrar la realidad. Pero esto es para que un poco sufran el romanticismo de épocas doradas. No tan doradas en la cría, pero bueno, un poquito mejores que ahora. Bueno, si yo paso del 70 al 80% de preñez, voy a mejorar el margen bruto de la cría en $20 por mejorar ese 10% de destete. Pero si yo concentro la aparición en lugar de 90 días, en 60 días, estamos hablando en el top de los rodeos de la Argentina, ¿no? Pero yo ahí tengo una posibilidad de mejorar
en $32 el margen bruto rodeo de cría, porque si yo cambio esa distribución de terneros de 40, 20, 15, 15 a 70, 20, 10, corro la media porque adelanto la aparición, ergo a la misma fecha del destete el ternero va a estar más pesado, gano en promedio por ese cambio 20 kilos de ternero, que en aquella época del año pasado estaba a 65 pesos y el cambio estaba a 43, bueno, más o menos se mantiene como hoy, está a $32 la ventaja. Sí, es más importante para quien tiene un rodeo ordenado irse, en lugar del 90 al 94 de preñez, pasar a tener, en lugar del 50, el 70% de terneros cabeza. Eso es mucho más importante que aumentar en 3-4% el porcentaje de preñez para alguien que ya esté arriba. Y otro tema que se ha visto, que si yo logro esto, las hembras de estos terneros, de estas terneras cabeza, que van a parir, digamos, en los primeros 20 días de aparición, van a ser más longevas. Sí, van a estar más tiempo dentro del rodeo, con lo cual me va a bajar el porcentaje de reposición del rodeo, voy a tener más hembras para vender, para producir carne. Es decir, si nosotros aumentamos el porcentaje de preñez, el porcentaje de hembras en la faena sube, pero el porcentaje de novillos, que no hago reposición, sube más que proporcionalmente, entonces el porcentaje de hembras en la faena de equilibrio baja. Estados Unidos tiene un porcentaje de hembras en la faena y se asusta cuando pasan el 36% de la faena. Nosotros acá recién nos asustamos cuando pasamos el 49%, pero porque tenemos un montón de machos no generaba, entonces obviamente no hay efecto dilutorio sobre las hembras. Si yo, digamos, vuelvo a la hembra más longeva dentro de los rodeos, es evidente que me van a sobrar terneras, esa ternera la mando a carne, y por el otro lado el margen bruto de la cría aumenta por la venta de esas terneras, o gordas como carne, y me permite a mí mejorar otros $36 el margen bruto de la cría. O sea que el aumento de la preñez en un rodeo, el costo marginal de pasar del 90 al 92 es mucho más caro que concentrar la aparición, reducirla y tener una ternera que me dure 3 o 4 años más. Hay algunos datos que han aparecido este año, son bastante interesantes, en donde después se está viendo de qué hembra yo me voy a quedar con las terneras si pudiese elegirla. Si es la ternera que fue hija vaquillona, la ternera que fue una vaca de 3 o 4 años, la ternera que fue una vaca adulta. Bueno, lo que se ve es que para algunas cosas, para mantener el porcentaje de preñez, lo mejor es quedarme con la ternera de una vaca intermedia, y para aumentar la longevidad, las terneras hijas vaquillonas son más longevas que las vacas adultas. Bueno, eso es toda investigación nueva, pero ¿a quién le sirve? Y al tipo que está ya con el 90% de concentración de rodeo, ya se fue al 75%, le sobran terneras y tiene que decidir cuál de ellas elige. Hasta puede dar el lujo de largar el toro a todas y después selecciona la que quedó preñada y la que no, en un servicio corto de 20 días, 30 días. De hecho, hay gente que ya lo está haciendo acá porque tiene un rodeo muy ordenado. Si Miguel Nelson está acá escuchando, está en la sala, que es un productor muy destacado de Ameguino, con el cual tengo el gusto de trabajar hace 30 años, a quien le mando un saludo, está haciendo eso. Bueno, me parece que estamos a ese nivel, ¿no? Al tipo que tiene el 40% de preñez no le alcanza ni, obviamente está sacando 20 terneras, no le sobró, no solo que no puede hacer esto, sino tampoco tiene que dejar, tampoco puede vender las vacas vacías para China, pues tiene que dejársela, porque si no en 2 años pulverizó el rodeo con el 40% de preñez. Entonces todo depende de la tecnología, siempre la tecnología suma más tecnología a la ya aplicada, o sea, va generando un impacto cada vez mayor en los que están tecnológicamente más actualizados. En lo que es recría hay mucha información en cuanto a la utilización de silajes, hay mucha información sobre híbridos genéticamente modificados con incorporación de genes de alfa-amilasa para favorecer la digestión, aunque estos están probados en silaje de maíz y no en grano de maíz. Hay muchos trabajos acerca del procesamiento, si tengo que usar cracker o no, en raciones de carne, porque la idea del cracker es usarlo en vacas lecheras. La aparición de ensayos que evalúan la aplicación de fungicidas para mejorar la calidad de la planta, de la hoja, digamos, y el tallo del maíz para mejorar la digestividad de la planta total. Entonces, transformar una planta, una parte fibrosa más digestible, o al menos alcanzarla el potencial que tiene de acuerdo a su digestibilidad de la fibra en detergente neutro, no afectada por una roya, por ejemplo. Hay también bastante ensayo en suplementación en pastoreo y aditivos. Se sigue trabajando bastante en pastoreo y en suplementos para cada etapa de recría, para cada lugar de recría.
Hay en este año aparecido algunos ensayos del manejo previo a la terminación, si lo restringo o no lo restringo, si le doy un forraje fibroso, si le doy un concentrado previo al inicio del engorde, que también son bastante interesantes. En el tema del engorde en sí mismo hay bastante información. Hay algo que está apareciendo sobre todo a aquellos lugares en donde le interesa, digamos, promover el desarrollo de la ganadería y tratar de ir protegiéndose frente a todas las críticas que recibe. Ustedes saben que una de las críticas más grandes que tiene la ganadería es si yo agarro el grano que le doy a un novillo y se lo doy de comer a un humano, ¿para qué lo voy a pasar por el novillo si no puedo aprovechar el humano? Eso sería siempre cierto si la calidad de la proteína de ese grano es la que está balanceada acorde a lo que necesita el humano y es mejor que la calidad de la proteína que me da la carne. Eso marginalmente puede pasar, por ejemplo, en un speller de soja. Si yo le doy un speller de soja a un novillo, que a su vez después esa carne la va a comer un humano, los contenidos de lisina, digamos, y metionina que produce la carne del novillo no son muy diferentes de los spellers de soja. Pero si les doy burlanda seca de maíz, que es terriblemente deficiente en lisina y en triptofano, les doy afrechillo de trigo, que es terriblemente deficiente en metionina, pasarla por la ganadería implica una ganancia de aminoácidos a partir de ese nitrógeno. Y ni que hablar si le doy urea. Entonces, obviamente, ni que hablar si bajo la proteína también del novillo para bajar el costo, pero, digamos, entonces todo eso son lo que se llama la contribución proteica neta, NPC se llama en inglés, de la ganadería a la nutrición humana. Y no verla como que si yo agarro un grano de maíz, se lo muelo y se lo doy a un bebé, va a ser lo mismo que si primero se lo doy a un novillo y después me da carne o me da leche. Entonces ya están apareciendo este tipo de cuadros. Este es uno que apareció en una conferencia el año pasado, donde yo agarro 350 kilos de maíz y se lo doy de comer a los chicos pensando en los aminoácidos, lisina, metionina y triptofano, yo voy a cubrir el requerimiento anuales de 3 chicos de entre los 3 y 6 años. Pero si yo esa proteína de maíz que está desbalanceada, porque está deficiente en lisina, en triptofano y en metionina, se la doy primero a las vacas, o la burlanda de maíz, que es un subproducto, es proteína, y la mezclo con urea y se la doy a las vacas, voy a tener lo que se llama el upcycling, que es un poco un salto, digamos, en el reciclaje de proteína que me permite darle de comer a 17 chicos de la misma edad. Bueno, esto es a favor de la ganadería y es un poco ir a discutir con propiedad y con conocimiento aquellos que opinan de que por qué le estamos dando de comer en los alimentos de humanos a los animales. La ganadería vacuna, obviamente, es la que lleva la delantera porque puede ingerir fibra, puede utilizar la urea, puede utilizar sus productos, con respecto al pollo y el cerdo, que el pollo y el cerdo sí tienen que comer más aminoácidos, porque su crecimiento así lo demanda, con respecto a lo demanda el humano. Entonces el pollo y el cerdo es speller de soja, suero desgrasado, incluso muchos productos de origen animal. Entonces, eso también tiene mucho que ver y eso se le está dando una importancia cada vez mayor desde el punto de vista de la imagen de la ganadería hacia el futuro. Y después hay otras cosas, como por ejemplo concentración energética de las dietas de recepción, también hay un cambio bastante importante, granos genéticamente modificados de vuelta con genes apilados de alfa-amilasa, enzimas fibrolíticas que se aplican en el proceso embolsado para mejorar la digestión del grano húmedo, sobre todo en aquellos granos flint, optimización en la inclusión del silaje maíz, o sea, qué porcentaje de silo en la ración me beneficia o me baja el costo kilo por cabeza, o a lo mejor no me lo baja y me lo suba, pero como es un recurso que me da muchas toneladas de materia seca por hectárea, me mejora la cantidad de producción de carne y el margen bruto por hectárea y no por cabeza, porque va a depender de la cantidad de cabeza que yo pueda procesar en esa hectárea. De eso hay bastante novedoso. Después hay algo muy novedoso también, que es transferencia carcasa, que hay una tesis de Gabriel Subrigen que trabajó respecto de esto en Balcarce, es decir, que a veces cuando uno empieza a elegir trabajar al kilo vivo, no está del todo mal evaluar cuál es la transferencia de la ganancia de peso en carcasa, es decir, cuánto se acumula en carcasa, porque la eficiencia de conversión, si bien se deteriora a un menor ritmo que la eficiencia de conversión en kilo vivo. Entonces, eso permite un poco continuar con la etapa de engorde
si es que yo quiero aumentar la transferencia en carcasa, por ejemplo, si me pagan por kilo carne, que es muy bueno, cosa que yo no tengo deterioro en la eficiencia de conversión, cosa que si me pagan por kilo vivo, tengo que cortar el filo antes porque estoy vendiendo al kilo vivo. Esa información es muy buena y está apareciendo. Y bueno, y después estrés térmico, otros ensayos también que han sido novedosos. Como ven, la información que está generada para aumentar la producción todos los años se va volviendo disponible y uno pueda digamos, hay muchas más, algunas van a quedar y otras, obviamente, van a generar un impacto tecnológico o bajo, o no van a ser costo efectivas, etcétera, etcétera, y se van a abandonar. ¿Cómo se abandona? De ahora de las 20 vacunas que estarán más, creo que hay como 100 investigaciones de vacunas en coronavirus, va a haber 2 o 3 que son las que van en una relación de cuota calidad, unidad, velocidad de fabricación, alguna va, y bueno, pero si todo el mundo la está investigando, eso es lo que motoriza en cierta medida el conocimiento. Y lo que obviamente, lo que no motoriza es cuando no lo aplico. Eso no sirve porque en realidad queda escrito en un paper y lamentablemente la situación en general hace de que eso no se materialice, que yo creo que es uno de los principales problemas. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿nos estamos preparando para ir a esta velocidad? Y bueno, todo depende un poco de que proyectemos los riesgos que pueden aparecer, y yo creo que hay otros 2 riesgos que también me parecen sumamente interesantes, 3, que se lo quería mostrar, que también pueden impactar sobre el futuro de la ganadería. El primero, yo creo que ya lo había visto el año pasado, la aparición de las hamburguesas de origen vegetal, ¿no? Hay hamburguesas de origen vegetal que están hechas, digamos, con entre 18 y 23 ingredientes, desde derivados de la soja hasta derivados del garbanzo, y hay muchas empresas que ya la están comercializando. TGI Fridays, Impossible Burger, Beyond Meat y Awesome Burger, que es digamos, una marca nueva que está apareciendo. De todas estas, digamos, la más evolucionada es la de Burger King, que es Impossible Burger, y Beyond Meat, porque es una compañía que por sí mismo cotiza en bolsa, digamos, a diferencia de Burger King, que cotiza en bolsa por todo tipo de hamburguesas. En cambio, Beyond Meat es una fábrica que hace exclusivamente hamburguesas con ingredientes vegetales. Y después tenemos también las hamburguesas sintéticas, como muestra acá el cartel. Hay un 15% de descuento en hamburguesas sintéticas en esta carnicería, digamos. Este hombre le está mandando un mensaje a la mujer, dice, ya hay 15% de descuento en hamburguesas sintéticas, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos veganos y aprovechamos el descuento o no? En realidad estos son de carne, no son veganos, pero bueno, pueden aprovechar, se llevan un pumpkin, bueno, puede ser interesante. Está el solo, digamos, o sea que no hay mucha venta en este local. Pero bueno, las hamburguesas sintéticas están hechas con biocultivo, con tejidos, con miocitos, digamos, que se cultivan en grandes reactores, se le ponen los aminoácidos y los medios de cultivo, que son hormonas, y se genera la famosa carne sintética, que también estuvo disparando mucho. En esa línea está Tyson Food, que es una compañía, digamos, que también trabaja mucho con carne natural, y Memphis Meat, que también trabaja con carne natural. Obviamente acá ya está metida Cargill, incluso JBS también se está metiendo, porque para una compañía que produce carne, cuando aparece algún sustituto alternativo, antes de verlo mal o criticarlo, lo mejor es poner una pata en el negocio. Entonces, las principales accionistas de estas compañías son empresas que manejan carne natural. Entonces se te van comprando acciones de este tipo. Y entonces lo que hacen es, ustedes saben que el principal desarrollo e investigación del cigarrillo electrónico es Philip Morris, porque bueno, dice, si vamos a perder el mercado del tabaco, nos vamos a enganchar en el otro que lo va a sustituir. Eso es muy común en el mundo. Y en esto se está viendo, si ustedes se fijan, acá lo que dice, las grandes compañías de alimentos están ingresando en el negocio de la carne sintética, producen carne natural, pero están incursionando en la carne sintética, y entonces lo que pasó el año pasado es que las acciones de Beyond Meat subieron un 300% en dólares en la bolsa de Nueva York, y JBS, que es una compañía, digamos, lo que sería acá Quifu en la bolsa argentina, o inversor a juramento, aumentó solo un 50%. O sea, indudablemente hay mucho más interés en desarrollar
o poner plata en carne vegana o vegetariana que no en carne natural. Bueno, a través de esto también el argumento que incluso aprovechan estas empresas es unirme por el lado ético y moral, de la matanza de animales, etcétera, etcétera. Y bueno, y lo que se busca es, obviamente los que están en contra quieren que no se, que se le ponga que diga es carne artificial para no confundirla con la carne natural. El problema es que esto en el mundo avanza y obviamente hay que convivir con ello. Y entonces la pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir como intentaríamos prohibir los autos inteligentes porque no van a chocar y entonces no habría negocio para las compañías de seguro? Bueno, entonces a lo mejor lo que tienen que hacer las compañías de seguro es comprar acciones de empresas que producen autos inteligentes, algo así. Y la pregunta, ¿y falta poco? Este cuadro es del año pasado. Cuando el año pasado lo pensábamos en el mensaje presidencial de la Bolsa de Comercio de Rosario, pareció una eternidad. Pasó solo un año y han aparecido y ha pasado todo un río de información atrás a partir de ya de empezar a comprar acciones de esas empresas, empezar a ver si la hamburguesa vegana hecha con 23 aditivos es más o menos saludable que la hamburguesa natural, porque digamos, no todo es a favor, ¿no? O sea, no todos esos productos son saludables, pero han generado la imagen de saludable. Y eso, a la larga, es lo que un poco lo beneficia. ¿Falta poco? Y no sabemos, ya le digo, esto pasó hace un año. Y ha habido un cambio sustancial entonces en todo este proceso. ¿Quiénes serán los más perjudicados? No lo sabemos, pero es indudable que si yo vendo hamburguesas, es muy probable que el mercado de la hamburguesa, donde va a parar toda la vaca, al no tener tanta demanda de carne de conserva, el precio de la vaca y no mediando China, porque estas empresas están metiendo en China. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estas empresas provean de hamburguesas en China? Por más que China tiene otros consumos, es muy probable que el sector que más se ve perjudicado es el que provee los ingredientes para la hamburguesa natural, que es los filos americanos por la grasa que diluyen justamente con eso y todas las importaciones de carne que son peor que el estándar, digamos, o el trimming que le exporta a Nueva Zelanda y Australia, que son todas las haciendas flacas, digamos, no engordada a corral, terminada a pasto y que va a mezclar grasa con carne en Estados Unidos y gracias a eso Estados Unidos puede exportar cortes prime del Longísimos Dorsey a Japón o a Medio Oriente. Bueno, eso probablemente sea el sector más perjudicado. Pero también hay otra cosa más importante que me parece que le puede llegar a pasar a la ganadería en la Argentina, que es un poco qué situación o qué imagen tiene. Entonces, le quería mostrar esta encuesta, que para mí, digamos, es la única encuesta, al menos que a mí me causó bastante sensación y bastante asombro por la ubicación de cómo lo plantea. Esta es una encuesta que fue encargada por la Asociación de Semilleristas Argentinos para un congreso que fue en el 2018 y se le encargó a Jacobi y Asociados. ¿Sí? La ficha técnica está acá, o sea, la encuesta fue 84 y es en octubre del 2018. No es ni en la época de Cristina ni ahora en la época de Fernández, ¿no? De los dos Fernández. Pero el tipo muestreo, bueno, está ajustado por cuota, ahí se tomó cuotas según ingreso, cuota por sexo, y cuota por edad y cuota por región, digamos también, no solo de la capital, sino de todo el interior. El tamaño de la muestra fue 2.500 casos, el margen de error se estableció en un 10% y la modalidad fue o un cuestionario estructurado con preguntas específicas o con palabras, o sea, conceptualice esto con una palabra. Y la gente anotaba la palabra que pensaba, no estaba sugerida para lo que estaba. Y el sistema de consulta, bueno, encuesta con dispositivos móviles. La pregunta fue, ¿qué imagen tiene? Obviamente de dos cosas. Esto es la sociedad que nos rodea, ¿no? Nuestros vecinos. De los trabajadores del campo y de los productores agropecuarios que contratan a esos trabajadores. De la imagen de los trabajadores del campo, un 68,3% tiene imagen positiva. Es decir, lo verde es positivo y en el otro extremo lo rojo es lo negativo, ¿sí? O sea, la sociedad, a quien nosotros le vendemos el 70% de la carne que producimos, piensa que los trabajadores del campo tienen, el 68% lo ven como bueno, como positivo. Mientras que los productores que los contratan, solo el 34,6% lo ve como positivo
Y obviamente lo más destacado de todo es que mientras los trabajadores tienen solo un 6% de imagen negativa, los productores tienen un 30% de imagen negativa. Esto, por supuesto, está, como vamos a ver ahora, no está incluida la ganadería. Siempre lo que yo me voy preguntando cada vez que veo estos slides, que ahora les voy a mostrar, me pregunto qué pasaría si lo hiciéramos en una encuesta para ver cómo nos ven desde la ganadería. Si nosotros, por ejemplo, qué imagen tiene de los productores agropecuarios de ese 34%, eso se puede partir. O sea, lo que está arriba de ese 34% es el cuadro anterior. El 34% tiene una imagen negativa. Ahora, si nos vamos a, perdón, una imagen positiva, perdón. Están iguales, 34 positiva, 30 negativa. Si nos vamos a ciudades de menos de 30.000 habitantes, por ejemplo, ¿qué piensa la persona que vive en Trenquelauquen, o en Galvez, o en San Justo, o en Villaguay, ¿no? Que supuestamente son lugares agropecuarios, de la persona que en esa zona desarrolla la actividad agropecuaria? Bueno, la imagen positiva sube de 34 a un 41%. Es decir, todavía tenemos un 22 de negativa. Estos son los casos donde asombró, por ejemplo, como Cristina Kirchner ganó en el 2011 en Trenquelauquen, por ejemplo, y ganó, no sé si me explico, a 3 años después del 2008. ¿No? Y el otro hecho más notorio, que en los jóvenes, o sea, en los que van a tomar decisiones dentro de 10 años, la imagen positiva es solo de un 27%. Quiere decir que el otro 73% de los jóvenes no tiene una imagen positiva del cambio. Podrá ser regular, pero negativa es más alta que la positiva. Quiere decir de que nos vamos para mejor, vamos para peor. Defina con una sola palabra los trabajadores y los productores agropecuarios. En el caso de los trabajadores lo ven como laburantes, sacrificados, explotados, en menor medida esclavos. ¿Y cómo ven los productores que lo contratan? Lo ven como trabajadores, pero no tan grandes, después vienen especuladores, oligarcas, explotadores, y después no hay muchas buenas, ¿no? Es decir, avaros, garcas, esto me voy a decir que sea de algo más de la izquierda, ¿no? Del kirchnerismo, pero oportunistas, y solo un poquito ve que son sacrificados, ¿no? Entonces, esto lo que está diciendo la sociedad que nos rodea, que obviamente es muy distinto a la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? O sea, entonces, a veces después no nos explicamos por qué pasan las cosas que pasan hacia el sector agropecuario. Otro caso importante, por suerte no está la carne, porque de vuelta, siempre la agricultura va adelante. La ganadería, para hacer una encuesta así, creo que van a pasar 10 años todavía. Porque es un sector que cree que la solución de la ganadería pasa por otro lado y que no tiene problemas de imagen. Bueno, fíjense la imagen del trigo, por ejemplo. La imagen del trigo es buena porque lo ven básicamente como un alimento, como pan, como necesario, y entonces lo ven bien. Ahora, fíjense la imagen de la soja. Negocio, transgénica, exportación, destrucción, dólares, veneno, yuyo. Y solo una fracción muy chiquita la ve como un alimento. Al lado está muerte, bueno, monocultivo, riqueza, o sea, fíjense la dicotomía que hay entre una imagen y otra. Si la pregunta es cómo ven a la ganadería, cómo ven a la carne, y a lo mejor aparecen asesinos, violadores de vacas. Si fuese eso, yo diría que uno sabe de quién viene y saben, digamos, en qué sector. Debería aparecer dentro de la sociedad con una letra chiquita, porque hoy no es lo que piensa la sociedad. Pero no me extrañaría que aparezcan algo del preconcepto de los productores puestos en los ganaderos también, porque estos son productores agrícolas, ¿no? Porque están asociados a la encuesta del trigo-soja. Pero yo me pregunto qué opinaría si hacemos toda una encuesta en ganadería. Porque las encuestas que se hacen en ganadería son muy distintas. ¿A quién le vamos a vender la carne, la mejor carne del mundo? Alguien en Europa la quiere terminado a pasto, entonces vamos a producir, que no sabemos ni quién es, ni en qué porcentaje. Y nos distraemos en ese tipo de discusiones y cuestiones, cuando en el fondo la imagen que se tiene del sector agropecuario acá adentro es esta. Entonces, producimos esto y somos esto. Entonces, me parece que hay que cambiar el eje de la discusión, me parece que tenemos que hacer otras cosas,
y me parece que esto es un desafío que va a llevar años, ¿no? Si empezamos ahora, obviamente, si no empezamos ahora y seguimos chillando y protestando. Ahora, lo más interesante, hay otras cosas, que esto también es un problema que alguien la ha generado y que el sector no hizo nada para que no ocurra. ¿Sí? ¿Cómo cree que es la relación del agro con el Estado? Cerca de un 68% piensa que el Estado beneficia al agro. Es decir, el agro lo ve que no, que el Estado nos saca plata, que las retenciones, que los impuestos que nos damos más y qué sé yo. Y cuando uno ve que esa gente habla porque es dirigente y habla en la televisión o publica en un diario, el 60% no le da bola, porque el 68% piensa que el Estado beneficia al agro. Entonces, probablemente que lo tilde es un charlatán, un llorón, que anda siempre quejándose, y en realidad tiene razón porque llora y se queja. Lo que no tiene razón es la forma en que lo hace, porque no convenció a nadie de que eso es así, y por el contrario, la gente que está convencida que no es así, en este caso de un 68%, piensa que el Estado beneficia al agro. Entonces, cuando le vas a pedir algo al agro, el resto de la población va a ver bien que te saquen impuestos, porque total, el Estado lo está beneficiando. Entonces, que le saquen más impuestos no está mal, porque pensará que lo subsidia. No sé si me explico. Entonces, ahí tenemos un problema serio. Y dice, si usted fuera presidente y tuviese que elegir entre una de estas producciones para fomentar, ¿cuál elegiría? Casi el 60% de la población elige la industria. Entonces, cuando nos quejamos de que la industria tiene subsidios, que está subsidiada, que hace lobby, y sí, tienen razón. ¿Pero por qué? Porque está instalado en la sociedad que el sector agropecuario, y entre ellos la ganadería, está apoyado por el Estado en un 60%, y que por lo tanto, como está apoyado, hay que cualquier ayuda estatal para desarrollar este país, la economía de este país, hay que volcarlo a la industria. Fíjense que después muy lejos sigue agronegocio con el 19%, y ahí en agronegocio está todo, ¿no? Está los productores, los corredores, los exportadores, están todos. O sea que en realidad cuando uno saca esa fracción del productor agropecuario es menos del 19%, ¿no? Si usted fuera presidente, ¿qué haría con los impuestos y retenciones al campo? Fíjense esto, casi la mitad piensa que habría que aumentar. Casi la mitad. Solo un 22% dejaría el impuesto como está y solo un 20% lo bajaría. Pero la mitad piensa de que no solo que está bien que el Estado tenga los impuestos que tiene, sino que habría que aumentar. Entonces, uno ve esto y dice, bueno, evidentemente hay una gran dicotomía entre el relato y la realidad. Hay una gran dicotomía entre nuestro pensamiento y lo que piensa nuestro vecino, el de al lado, el que vive en el mismo edificio. Y yo creo que, insisto, no quiero ni hablar de que si esto lo hacemos en ganadería, porque ya le digo, en ganadería estamos mirando otra cosa. En algunas cosas estamos mirando lo que hay que mirar, a ver si se come más costelito, se come más carne, cosa que eso no está mal, pero estamos mirando muchas más otras cosas que no hacen al eje de la discusión, que como vemos, obviamente pasa por otro lado. Entonces, la imagen que hoy se tiene de este sector, el sector lo ve como solitario, desperdigado, trabajan cada uno por su cuenta, no están asociados. El camino está en los jóvenes, porque obviamente cuando agarran todos los viejos, tienen toda la escuela vieja, son reactivos, la culpa la tiene todo el Estado, pero no tienen otra conducta porque su educación, sobre todo de que yo llamo el carcamanismo, no tiene otra forma de atacar este problema porque ni siquiera lo ve. Ellos son los incomprendidos, el campo es el que no tiene. Y digamos, esa reacción es una reacción con otra imagen de la sociedad. Cuando la sociedad tiene esta imagen, uno lo que primero tiene que hacer es cambiar la imagen, porque si no esa reacción genera el efecto contrario. La sociedad se enoja con nosotros. Porque ¿cómo vamos a pedir que nos bajen las retenciones cuando la sociedad piensa que en el 60% de los individuos piensa que el Estado los ayuda al campo? Entonces tenemos una imagen distorsionada. El camino está en los jóvenes, pero acá tenemos otro problema que para mí está apareciendo, que es cruza o es transversal a toda la estructura, digamos, socioeconómica del país, que diría que es bastante aluvional, porque va volcando sedimentos en todos los estratos y en todos los de la sociedad. Pero diría la ganadería, que nos gusta que nos represente, pues tenemos la mejor carne del mundo, pues tenemos el asado, también nos representa a un país que tiene las cosas que tiene.
Entonces, la ganadería también sufre esto que está viendo en los jóvenes. A nosotros nos pasa a menudo que a veces nos cuesta mucho en todo este proceso educativo. Yo ya tengo más de 40 años desde que empecé a estudiar, digamos, y realmente me ha sorprendido cómo uno a veces va viendo cómo las cosas van cambiando, a veces para bien y a veces para mal. Yo voy por ahí y le digo, y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, si compramos un silito de autoconsumo, es de qué tamaño lo compramos. Dice, ¿cómo de qué tamaño? Si fabrican uno solo. Dice, bueno, pero eso depende de la cantidad de animales que tenga, de la cantidad de alimento que quieras consumir, si le vas a poner sal para restringir el consumo, si lo vas a hacer voluntario, si va a ser un silito para un film, un silito para una suplementación de campo. Y entonces me miran y digo, en total podemos calcular cuántas toneladas podemos meter dentro del silito. Y me dice, ¿cómo se hace? Y es muy fácil, sacar la longitud de la circunferencia para ver con cuántos novillos tenemos, porque cuando es redondo no puede calcular los centímetros lineales, pero lo puede calcular por la longitud de la circunferencia. Digo que es pi por diámetro. Y yo creo que por ahí todavía no se mueve la cosa. Entonces le digo, bueno, si vos querés calcular el volumen, es pi por diámetro por altura. Mejor dicho, pi por diámetro la longitud para ver cuántos novillos tenés, pi por radio al cuadrado por el volumen, te va a dar el volumen, por la altura te va a dar el volumen, y entonces vas a ver la cantidad de toneladas de ración que vas a meter adentro. Porque en realidad el volumen, si lo llenases de agua, sería 1000 kilos en un metro cúbico, pues 1000 kilos son 1000 litros por la densidad del agua es 1, pero la densidad de cualquier ración, como la densidad del maíz, que es el peso hectolítrico, pesa 72 kilos cada 100 litros, o sea, vos en 1000 litros, que es un metro cúbico, vas a meter 720 kilos. Bueno, eso a mí me resultaba más fácil de explicar hace 20 años que ahora. Ahora digo, pero digo, ¿y por qué será? Claro, el otro día viendo para esta presentación encontré algo así. Dice, solo el 30% de los alumnos terminan la universidad. Del 30% los que ingresan, ¿no? No es que el 30% de la secundaria. En secundaria llegan un 30 o un 40. De eso, de ese 30, o sea, que terminan menos de 5 por estudiante. Entonces no es el problema. El problema serio que dice que el director de estudio del centro de estudio, Aleto Guadagni, dice que además el 66% de los estudiantes secundarios no saben matemáticas. Entonces, cuando a mí yo me enfrento con esos problemas, no sé si el que del 66 que no sabe matemática y entonces nunca sacó el volumen y la densidad de un silito, o del 33 que lo sabe y lo puede sacar. Y aparte no sé si ese 66 va a ser un peón de campo, está bien visto por la sociedad, o es el mismo productor, o quizás sea el asesor, que tampoco sabe calcular. Entonces tenemos un problema de arrastre que cuando decíamos, sí, las pruebas PISA, que no es hacer una de mozzarella y tomate, sino es una prueba de matemática para ver, compararnos cómo están los jóvenes en el mundo, en la Argentina dieron mal, porque de ahí sacan que no saben matemáticas. Entonces, de ahí después vienen los problemas. Entonces, ¿qué hicimos? Listo, no tomemos más las pruebas PISA. Entonces, no vamos a saber, digamos, cuántos saben y cuántos no saben matemáticas. Entonces, cuando yo después voy a hacer esta pregunta, me encuentro en los campos con que voy a decir, es porque a lo mejor los tres fueron a la misma secundaria, o sea, el peón del campo, el dueño del campo y el asesor. Entonces, a veces eso uno lo ve como evolucionando a través del tiempo para peor, es decir, lo ve involucionando. Y ese es otro problema, pero esto es un problema que yo diría no es de la ganadería, es de todo el país, o sea, pero la ganadería, que es una actividad que está ahí, está metida y tiene ese inconveniente bastante marcado. Creo que este tema se soluciona, digamos, un poco tratando de ganar la batalla comunicacional y cultural, porque esta mala imagen social que se tiene frente a otros sectores que son intocables. ¿Qué son los sectores que son intocables? Sectores que tienen mejor imagen que el nuestro y que no se los puede tocar. Los mismos productores agropecuarios en Estados Unidos son intocables. Han generado un estilo de vida, una forma de producir y han hecho tan importante el aporte de comida a la nación americana en tiempos pasados que hoy no solo que no tienen retenciones, sino que tienen subsidios. Bueno, ellos se han transformado en intocables. Nosotros nos hemos transformado en todo lo contrario. Si yo no soy intocable, creo que el Estado beneficia y me preguntan a mí a quién le aumentaría los impuestos,
y algún político ve esa situación, no cabe duda que le va a subir las retenciones al campo, eso es clarito. Porque son factibles de ser intervenidos con mayor presión impositiva, con mayor apropiación de renta. Entonces, para que eso no pase, indudablemente uno tiene que volverse, no digo intocable, pero sí, digamos, como primero no ser reactivo, sino dialogar, ¿sí? Tomar, digamos, mucho para lo que es el diálogo. En general, ya ahora estábamos viendo con quién se reunió Cristina del Campo para ir a criticarlo, para verlo más. Sí, tener la oportunidad que te une no el amor, sino el espanto, entonces por lo menos aprovechar la oportunidad, resolverla con diálogo y actitud. Oiga, ¿sería bueno poner un lobista en la política? No, lo que tiene que poner a alguien que haga lobby cambiando la imagen pública. ¿Para qué? Para transformarse en una especie de semi-intocable y lograr ese permiso social que se necesita para cambiar la imagen. Vicentín tiene más permiso, y eso que Vicentín no le pagó a muchos, y además tiene más permiso social porque la gente salió a protestar por Vicentín. Yo me pregunto a veces cuánta gente de que tiene una imagen del 34% positiva saliera a protestar ahora si hay un paro en campo. Y sería muy bajo. Entonces lo que tenemos que lograr es ese cambio, que hacia la agricultura, que hacia la ganadería, pero indudablemente ese perfil, digamos, quizás no con los mismos motivos, la ganadería con la agricultura, es el que es necesario para mí modificar. Y por supuesto la educación para saber calcular cuántas toneladas de ración pongo en un silito, si no, ese silito que para mí yo lo llamo silito kirchnerista, digamos, lo peor de todo es que no se sabe cómo llenar, con lo cual va a seguir siéndolo así, con ese nombre. De modo tal de que si nosotros volvemos a lo original, uno ve que el camino de la ganadería argentina luce muy auspicioso, sobre todo porque la exportación va a seguir aumentando, las variables económicas se van a ir mejorando. Básicamente, si podemos corregir, aunque esto también es crónico, el tipo de cambio, la tasa de interés, los déficits gemelos, y se van normalizando, en el tiempo la pospandemia, y se lo podemos normalizar para un buen tiempo. Pero si la producción no aumenta, obviamente, y seguimos con los mismos pesos de faena, con los mismos porcentajes, el crecimiento de las exportaciones se despensa de una reducción del consumo o del stock, como yo le he mostrado. Y para aumentar la producción hay que normalizar los indicadores técnicos a través de la aplicación de tecnología, que aquí no está la limitante porque hay mucha tecnología, hay alguna que va a servir y otra que no va a servir. Ese también otro problema que tenemos. Hoy no solo no se puede calcular o hay inconveniente para calcular las toneladas que van adentro de un cilindro, sino para discernir qué tecnología sirve y qué tecnología no sirve. Hoy, si ustedes se fijan, hoy la ganadería, en algunos sectores, básicamente el corral, dejó de ser una tecnología de procesos y se transformó en una tecnología de insumo. Hay que usar esto, lo otro, esto para esto, para otro. Y no hay, digamos, un discernimiento para ver si eso sirve o no sirve. En eso se ha perdido, digamos, el criterio del proceso en la ganadería. Pero yo creo que de vuelta hace un proceso de formación tanto del productor o del empresario como de la gente que lo rodea, sea un peón o sea un asesor. Hoy, como yo siempre digo, tenemos muchos vendedores y pocos asesores. Bueno, ese es un tema y eso es una complicación también. ¿Aparecen nuevas amenazas en el transcurso de este cambio? Sí, siempre van a existir amenazas, ¿no? Pero lo más importante de todo es que los cambios y las amenazas están sin duda dentro de las empresas y dentro del sector. La encuesta de Jacobi, que me pareció excelente, muestra esto. Es decir, que nosotros tenemos siempre la idea de mirar las cosas desde otro punto de vista porque nosotros nos vemos bien. Pero bueno, eso es como ir a mirarse en el espejo de Blancanieves, ¿no? Es decir, lamentablemente el espejo de Blancanieves es uno de los que no existe en la realidad. Si la realidad me ha demostrado que eso. Entonces, obviamente, ojalá trabajemos para esto. Para serle franco, esta transparencia es el cuarto congreso que lo vengo poniendo. Y creo que si no cambia nada, la voy a seguir poniendo el año que viene, porque siempre se dice lo mismo, porque cuando vos no cambiás, siempre tenés que repetir las mismas cosas. Ahora, si querés cambiar, en algún momento tenés que hacer y repetir cosas distintas. En este caso, yo la verdad que como encuentro, todavía creo que falta mucho para el cambio. Así que bueno, esto era un poco lo que yo les quería transmitir.